Hola mis amigos, mis hermanos, un saludo a la distancia. Es un placer estar con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Traigo a ustedes el mejor mensaje del universo, las mejores noticias que un ser humano pueda escuchar. La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Su servidor Gerardo Bogantes, con mucho amor, con mucho gusto, con oración, trato de hacer estos videos. No gano un 5, pero sabemos que Dios siempre paga muy bien y eso es suficiente. En esta hora les traigo la palabra de Dios bajo el tema ¿cómo hacer lo correcto? Vuelvo a repetir, ¿cómo hacer lo correcto? Vivimos en un mundo donde hay mucha tecnología, donde hay gente muy preparada, quizás hasta cierto punto más que nunca, debido a la facilidad de aprendizaje hoy día, a través de la tecnología, del internet, los teléfonos inteligentes, las computadoras. Tenemos acceso a datos que si antes durábamos 1 hora para obtener un dato, hoy día usted abre internet, pone el micrófono, pregunta y ahí está. En 3 segundos tiene la respuesta a aquello que antes tenía que ir a una biblioteca o ir donde un profesional a que le enseñara. Hoy día pues tenemos un acceso muy amplio, cumpliéndose así la palabra de Dios que fue profetizado hace 2650 años a través de Daniel, donde enseña la palabra de Dios que la ciencia se aumentaría. Siempre el ser humano ha ido aumentando su conocimiento, pero nunca como ahora, un invento, un descubrimiento. Yo casi no digo la palabra invento porque el que inventó todo fue Dios. El ser humano lo que hace es descubrir lo que ya Dios inventó desde el principio, según lo enseña el libro de Eclesiastés. Bueno, entramos al tema, ¿cómo hacer lo correcto? A veces uno dice, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será esto lo que debo hacer realmente? ¿Qué sé yo? En un noviazgo, en un matrimonio, en un trabajo, en el diario vivir. Todos fuimos creados con un plan y cada quien tiene su función o su quehacer. ¿Qué haría el rico si no hubiera pobre? ¿Qué haría el pobre si no hubiera rico? Todo tiene un equilibrio, un ecosistema en los animales perfectos, ¿verdad? Unos comen una cosa, otros otra, o sea, todo fue hecho por un ser inteligente y el universo y el planeta Tierra y lo que nos rodea nos enfoca a un ser supremo de millones de formas. Pienso que una persona entre más estudiada es, debiera analizar que de veras que hay un Dios muy inteligente, que hay un ser supremo muy sabio, que hizo todo con una precisión tan exacta, un corazón que late y sigue latiendo por años, y como que se ve que el ser humano como que fue hecho para la eternidad, y realmente así fue. El ser humano fue hecho para ser eterno. Dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso eternidad en usted, o sea, en el ser humano, sin que el ser humano logre entender
la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y por más que comprendamos, y aunque tengamos 20 doctorados, 20 licenciaturas, siempre nos quedaremos muy cortos a tanto que hay que aprender. Bueno, entramos al tema cómo hacerlo correcto y empezamos con, al menos su servidor enseña desde un enfoque espiritual, un enfoque bíblico, porque pienso yo que la Biblia nos enseña cómo vestir, qué comer, cómo comer correctamente, cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse en el matrimonio, cómo comportarse con el amigo, cómo comportarse en el estudio. La Biblia nos enseña tantas cosas que a veces ignoramos, que bien haría toda persona en estudiarla para ser mejor y en obedecerla para ser salvo. Vuelvo a repetir el tema, cómo hacerlo correcto, porque yo casi últimamente solo he estado enseñando de escatología y debo seguir enseñando porque Dios me ha guiado a que así sea, pero a veces hace falta o Dios guía a que uno enseñe otros temas, en este caso cómo hacerlo correcto desde un enfoque bíblico. Y pienso que si usted escucha esta enseñanza, pues juntos vamos a aprender mucho de Dios y de la Biblia. Empiezo con el Salmo 14:1 que dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí tengo mi Biblia en la mano. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pues, ¿qué tiene que ver este versículo con hacer lo correcto? Bueno, que hay que empezar, que los seres humanos entendamos que una explosión no puede ser causa de la existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque algo creado que no tenga inteligencia no puede hacer un ser inteligente. Vuelvo a repetir, algo creado, ya sea en el planeta Tierra, pertenece, qué sé yo, a la Vía Láctea o extragalácticamente. Ver, por ejemplo, los planetas que están en su órbita, ya sea de rotación o traslación, y en una forma tan perfecta, al menos el ecosistema del planeta Tierra, que si el planeta se acercara un poquito más al Sol o se alejara, el ser humano moriría. Hay una precisión tan exacta en que haya vida en el planeta Tierra. Dios lo puso en una órbita, ese ser supremo, y esos movimientos que tiene la Tierra de rotación y traslación, todo tan exacto, que nos da la idea de que solo un ser supremo. ¿Cómo es posible 3/4 partes de agua y no nos inundamos con agua? Hay más agua que tierra en el planeta y no vivimos debajo del agua los seres humanos. Entonces, un ser inteligente tuvo que haber creado, porque una explosión no da vida. No podemos decir que venimos de los animales ni del mono, porque científicamente la sangre del mono no le sirve al ser humano. Y la Biblia enseña que de una sangre Dios creó al ser humano. Dios hizo al ser humano muy capaz, tan es así que creó todo y lo puso como corona de la creación, como un Dios con minúscula en el planeta Tierra. Y le dijo señoread y sojuzgad. Y la Biblia dice que el ser humano le puso nombre a los animales.
Un animal puede ser muy grande y el hombre se enseñorea de él, como está escrito en la Biblia, que lo puso a señorear y a sojuzgar todo lo que hay en el planeta Tierra. Pero dice el versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como consecuencia de que no hay Dios, pues no hay nada malo. Entonces el ser humano odia porque ella no es malo odiar. Miente porque no es malo mentir. Se corrompe sexualmente porque ella, como no hay Dios. Eso del matrimonio es, dirá alguien, un invento del hombre. No, que fue Dios que lo hizo. Bueno, el papel aguanta lo que le pongan. Bueno, yo le invito a los que piensan que el papel aguanta lo que le ponga, que usted hable con alguien que conozca de la Biblia, que sea un estudioso de la Biblia, un verdadero predicador cristiano que practique la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que hablan de Dios, pero viven una vida doble. En el templo son una cosa y fuera del templo a veces son inmorales, tienen más de una esposa y eso ofende a Dios. Dios a Adán le hizo una mujer, no le hizo 2 ni 7, sabiendo que el ser humano apenas puede con una o con uno, porque parece algo contradictorio, pero somos difíciles los seres humanos, somos bien difíciles. A veces lo sencillo lo complicamos. Y a veces de una palabra que se dice se malentiende y el ser humano hace un terremoto de una palabra porque a veces la oyó mal. Ni siquiera que fue mal dicha, sino que la oyó mal o la interpretó mal, ya que hay palabras que tienen 1 y 5 y más significados en los idiomas. Y entonces creyó que era una cosa y era otro asunto lo que se quiso decir. Entonces nos complicamos a veces en algo sencillo por falta de humildad, por falta de respeto, por no analizar lo que uno oye, por no aprender a comprender a los seres humanos, ¿verdad? A veces una mirada dice mucho. A veces la forma en que está una persona dice mucho. Si está con los brazos cruzados, si está con los brazos alzados, si mira frente a frente o no. Aún sin palabras, decimos mucho con los gestos, con las diferentes cosas que hagamos. Pero el versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay justo ni aún uno. Porque uno alejado de Dios no es justificado por Dios. Los que Dios justifica son aquellos que se acercan a Dios de una forma correcta. Y acercarse a Dios de una forma correcta es a través de este libro que yo tengo en mis manos, es a través de la Biblia y es a través de un corazón sincero y humilde. Si usted que me escucha quiere hacer lo correcto, en primer lugar tenga a Dios. Porque de qué valen un montón de títulos, de qué vale mucho dinero, de qué vale tener la fama más grande del mundo, si uno se pierde y se condena. ¿Podrán los títulos o el dinero o la fama salvarles? Por eso el tema es cómo hacer lo correcto. En primer lugar, es como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo Jesús. Si se busca primero a Dios y a su justicia, el hombre amargado se vuelve alegre porque Jesús da gozo. El gozo es aún más que la alegría. La alegría es un poco superficial. Alguien puede estar alegre porque tiene dinero, que tiene salud. Alguien está alegre porque no está en una prisión, en una cárcel, porque anda paseando,
porque está agradando a otros, alegre. La alegría pues la puede dar el vino también, según la Biblia. Alguien toma vino, se alegra un poco. Pero el gozo es más profundo, el gozo proviene de Dios, según la palabra de Dios, la Biblia, y el gozo solo lo da Dios. Dice que San Pablo a medianoche y Silas, que eran predicadores, estaban en la cárcel, en el calabozo de más adentro, sus manos y sus pies en un cepo, o sea, estaban encadenados, apenas medio podían moverse un poquitito. Imagínense, soldados romanos allí cerca, en el calabozo de más adentro, como delincuentes por haber predicado la palabra de Dios, porque así es el ser humano hoy día. Alguien se para a predicar, está loco, un fanático. Pero no es fanático el que ama el deporte sobre todas las cosas. No es fanático el que ama una secta o una religión falsa sobre todas las cosas. No es fanático el que es un mujeriego, fanático a las mujeres. Pero sí es un fanático y un loco el que predica la palabra de Dios. Pero así es el mundo cuando no conoce a Dios. A lo malo llama bueno y a lo bueno malo. A veces el político se va a puras promesas, luego puras excusas. Y está bien, un político no es Dios, pero qué bueno es cumplir lo que se promete. La Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No juren, sino acostúmbrense a decir la verdad según la Biblia. No es bueno mentir, no es correcto mentir, no es sabio mentir. Es mejor a veces ser humilde y decir, perdón, me equivoqué, que mentir. Porque a veces para esconder una mentira pequeña hay que pegar una mentira más grande y luego se destruye el matrimonio por una mentira, luego se destruye una buena amistad o una buena relación o una buena confianza. Llámese con el amigo, con el jefe, con el doctor o con el profesor. Se pierde la confianza y qué triste y lamentable es que no confíen en uno. Entonces el necio dice en su corazón no hay Dios y por eso se corrompe. Ahora no solo el ateo dice en su corazón no hay Dios. Hay personas que no buscan a Dios porque saben que están haciendo lo malo. Y están atados a lo malo porque hay pecados que son placenteros. A veces el que se droga dice que se droga porque siento ánimo a hablar. Hay gente que para hablar en público quizás se droga o para ir a robar o para hacer ciertas cosas o se droga o se fuma un cigarro o hace ciertas cosas que no son buenas. ¿Por qué? Según ellos, para no tener nervios. Pero no, es simplemente aprender si tiene una bajoestima, buscar la forma de cómo tener una buena estima. Quizás papá y mamá nos decían, eres un inútil, no sirves para nada. Por eso les digo que es bueno leer la Biblia. Porque yo era lleno de complejos, lleno de temores, era tartamudo. Me daba miedo hablar en público, menos hacer un video quizás como el que estoy haciendo, o hablar en público, o tantas cosas me daba miedo, pero Dios lo enseña a uno, Dios lo capacita y alguien ignorante como su servidor puede hablar en público y a veces enseñar a personas que quizás tienen licenciatura o doctorado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios levanta la autoestima y Dios nos enseña que todos los seres humanos somos igual, aunque sea de la alta sociedad o de la baja sociedad. Para Dios solo hay una raza, la raza humana. El ser humano hace excepción, que tanto tienes, tanto vales. Bueno, pero Dios no. A Dios no le impresiona el dinero. De hecho, alguien tiene dinero porque a Dios le ha placido que así sea.
Alguien es un gran político porque Dios le ha placido que así sea. Alguien tiene varios doctorados o licenciaturas porque Dios le ha placido que así sea. Y la Biblia dice, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Esa inteligencia, esas neuronas, esos millones de células o de neuronas en tu cerebro o células en tu cuerpo, Dios te formó desde el vientre de tu madre. Antes de Dios crear el mundo ya sabías que el color de tus ojos y de tu piel y el estudio que ibas a tener, el trabajo que ibas a tener. Por tanto, ¿cómo hacer lo correcto? Bueno, estamos estudiando eso bíblicamente. Primero, tener a Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, y al no haber Dios se corrompen y hacen cosas malas. O buscar a Dios, si es que no es ateo, buscar a Dios, porque el que busca encuentra. Usted busca lo malo, lo encuentra. Usted busca a Satanás, lo encuentra, y a los demonios, el reino de las tinieblas. Tanto es así que Satanás y los luciferistas, ellos dicen que ellos siguen al verdadero, que es Lucifer, que es Satanás, pero el verdadero es Jesús, el Señor. Jesús, el Señor, Él dijo, yo soy la verdad. Mahoma, Buda, no dijeron yo soy la verdad. Sócrates dijo, ando buscando la verdad. Los grandes de este mundo han buscado la verdad. Y muchos de ellos se han muerto sin la verdad. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué cosa es la verdad? Tenía la verdad al frente y no se apercibió de ello. Qué triste y lamentable es que hay gente con religión y se condenan y viven una vida no de victoria ni de bendición porque aman mucho la religión aún más que a Dios. Aman mucho la religión, sus tradiciones y sus dogmas más que a la Biblia. Yo le animo a usted que me escucha, que eres un religioso, a que analice las tradiciones y los dogmas de lo que tú practicas, a ver si están de acuerdo a la Biblia. Y si no están de acuerdo a la Biblia, por favor, deséchalas si es que quieres hacer lo correcto. Si es que quieres tener vida eterna. Esos dogmas y tradiciones alejan a muchos religiosos de Dios y hasta se pelean defendiendo su doctrina, muchas veces basados en dogmas y tradiciones que van en contra de la Biblia. Jesús le dijo a los fariseos, ay de vosotros que invalidáis el mandamiento de Dios por los dogmas y las tradiciones. Cuidado. Dice el Salmo 19, 12 y 13 y 14. Salmo 19, aquí tengo la Biblia. Salmo 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Queremos andar en lo correcto, digámosle a Dios, líbrame de los errores que me son ocultos. Salmo 16, versículo 12. Y el 13 dice así, 16, 12, aquí ¿dónde está? Aquí está. Ya 16, 17. Salmo 16, versículo 11. Bueno, versículo aquí, 16, 17. Bueno, el versículo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, entonces andaré íntegramente y enseñaré a los transgresores la verdad. Una persona íntegra es intachable. No es una persona impecable,
No, todos somos pecadores, todos en algún momento pecamos. No es una persona perfecta, pero íntegra es que reconoce sus errores, pide perdón, sabe cuando hace algo incorrecto y sabe si corregirlo es la forma de pedir perdón o decir disculpen, me equivoqué. Pero es íntegro porque tiene un corazón sincero. Es íntegro porque quiere hacer lo correcto. Es íntegro porque busca a Dios y Dios le ayuda a ser íntegro. Las personas que buscan a Dios de corazón son íntegras aunque cometan errores. Íntegro quiere decir de una sola pieza. Que no anda mintiendo, que no anda demostrando lo que no es. Si es pobre, no juega de rico. Y si es rico, es humilde y comprende que es un pobre en espíritu y que necesita de Dios. Entonces es íntegro. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una persona que quiere hacer lo correcto hace lo que dice la Biblia en Filipenses 4:8. Todo lo honesto, o sea, piense en lo honesto. Todo lo justo, piense en lo justo. Eso que le hago a mi esposa, me gustaría que ella me lo haga a mí o me chocaría. Hay esposos que le hablan a la esposa mal del suegro, de la suegra. ¿A usted le gustaría como esposo que le estén hablando mal del suegro o de la suegra? Entonces dice la Biblia que lo que no nos gusta a nosotros, no lo hagamos a los demás. Aunque sea una verdad, hay verdades que es insensatez decir. Y esto lo digo con respeto. Quizás hay gente fea, habemos unos que Dios nos hizo muy lindos. Pero hay gente fea y tiene una estima baja. Y le dice que son feos, hasta los frustran y se acomplejan. Y a usted le gustaría que te dijeran que es feo, quizás es una verdad, pero hay verdades que no deben decirse. Porque primero debe haber amor y sabiduría antes de decir cosas que no convienen. No siempre la verdad debe decirse, a veces la verdad lo que nos enseña es a cómo hacer aquello sin ofender a los demás. Cómo hacer aquello, pues a veces ni modo, la verdad ofende, pero si Dios nos guía a decir algo, es mejor no decirlo, porque la verdad sin sabiduría golpea. Pero la verdad con amor y sabiduría hacen que los que actuamos a veces incorrectamente, actuemos bien. Todo lo honesto, vuelvo a repetir el versículo, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Qué bueno tener un buen nombre. Qué triste es que no confíen en uno porque tiene un mal nombre, tiene una mala fama, ¿verdad? Dice si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y termino, pues hay mucho que hablar de este tema, pero el tiempo corre. El tema es cómo hacerlo correcto. ¿Cómo hacerlo correcto? Termino con Efesios 2, versículo 10. Y dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios. Usted y yo somos hechura de Dios. Usted no está en el mundo porque quiso, ni siquiera porque papi y mami quisieron, sino porque Dios nos creó con un plan. Toda persona tiene un plan de parte de Dios, pero a veces echamos a perder el plan de Dios por no buscarlo y damos palos de ciegos. Entonces, ¿cómo hacer lo correcto? Buscando de Dios y haciendo lo que esos versículos dicen de la Biblia, porque Dios un día nos juzgará de acuerdo a la palabra de Dios. Efesios 2:10, somos hechura de Dios, hechura de Cristo, creados, dice, por Cristo y en Cristo para buenas obras. Dios no nos creó para el vicio, Dios no nos creó para la inmoralidad sexual, Dios no nos creó para que nos volvamos necios y vanagloriosos, yendo en contra de Dios y de la Biblia por ignorancia y diciendo que la Biblia tiene errores, pero no le preguntamos al que sabe de la Biblia para que nos explique que no es un error científico,
porque la Biblia concuerda con la ciencia, nada más que la Biblia supera la ciencia. Sencillamente, porque hay ciencia humana y la ciencia humana es muy, pero muy limitada, pero la ciencia de Dios traspasa la mente del ser humano, aún de los genios. Entonces, somos hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted que es un intelectual que me escucha, un universitario, un catedrático, un profesor, un rector, un doctor, un científico, usted que me escucha, que está detrás de una computadora, en un escritorio, o quizá está escuchando este audio, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si Dios te dio esa capacidad y ese coeficiente un poquito más elevados que otros, es con un plan, y ese plan es de que usted use esos dones y talentos para la gloria de Dios, ayudando a otros y así haciendo de este mundo un mundo mejor. El tema es cómo hacer lo correcto. El versículo dice que Dios nos creó para buenas obras. Las buenas obras no salvan, como muchos enseñan, pero sí ayuda para que un día cuando Dios nos juzgue, vea que esas buenas obras señalaban a la Biblia y a Cristo, y ahí estará la salvación y una gloria mayor si hacemos buenas obras. Entre más buenas obras hagamos, habrá una gloria mayor. No salvan porque solo Cristo salva, pero sí sirve para una gloria mayor en una eternidad con Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Según la Biblia, Dios tiene una agenda para cada ser humano. Le pregunto a usted que me escucha, ¿andas tú de acuerdo a la agenda de Dios? ¿Andas tú de acuerdo a los planes de Dios? ¿Andas tú de acuerdo a los caminos de Dios? ¿O a veces nos envanecemos apartándonos de Dios, de la Biblia y de lo correcto, de lo justo, de lo santo? Cada quien decide dónde pasará la eternidad. Usted y yo somos consecuencia de lo que hemos querido hacer en la vida. Por ende, no le echemos la culpa a papá o a mamá o al líder religioso o a otros. Si yo soy lo que soy, no debo echarle la culpa a otro, porque eso he querido yo ser. Pero Dios tiene planes de bendición, de prosperidad, de gozo, de salvación, de un deleite lindo cuando seguimos a Dios. Si quieres ser salvo, repite conmigo: Dios, estoy delante de tu presencia. Perdóname todo pecado. Sálvame en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.